La Virgen Santa, causa de nuestra alegría. María ha sido llevada por Dios en cuerpo y alma a los cielos. Hay alegría entre los ángeles y entre los hombres. ¿Por qué este gozo íntimo que advertimos hoy, con el corazón que parece querer saltar del pecho, con el alma inundada de paz? Porque celebramos la glorificación de nuestra Madre, y es natural que sus hijos sintamos un especial júbilo al ver cómo la honra la Trinidad Beatísima. Cristo, su Hijo Santísimo, nuestro hermano, nos la dio por madre en el Calvario cuando dijo a San Juan: «He aquí a tu madre». Y nosotros la recibimos con el discípulo amado en aquel momento de inmenso desconsuelo. Santa María nos acogió en el dolor cuando se cumplió la antigua profecía: «Y una espada traspasará tu alma». Todos somos sus hijos. Ella es madre de la humanidad entera. Y ahora la humanidad conmemora su inefable asunción. María sube a los cielos, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Más que ella, solo Dios. Misterio de amor es este. La razón humana no alcanza a comprender. Solo la fe acierta a ilustrar cómo una criatura haya sido elevada a dignidad tan grande, hasta ser el centro amoroso en el que convergen las complacencias de la Trinidad. Sabemos que es un divino secreto, pero tratándose de nuestra Madre, nos sentimos inclinados a entender más, si es posible hablar así, que en otras verdades de fe. ¿Cómo nos habríamos comportado si hubiésemos podido escoger la Madre nuestra? Pienso que hubiésemos elegido a la que tenemos, llenándola de todas las gracias. Eso hizo Cristo. Siendo omnipotente, sapientísimo y el mismo amor, su poder realizó todo su querer. Mirad cómo los cristianos han descubierto desde hace tiempo ese razonamiento. Convenía, escribe San Juan Damasceno, que aquella que en el parto había conservado íntegra su virginidad, conservase sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Convenía que aquella que había llevado en su seno al Creador hecho niño, habitara en la morada divina. Convenía que la esposa de Dios entrara en la casa celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz, recibiendo así en su corazón el dolor de que había estado libre en el parto, lo contemplase sentado a la diestra del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo que corresponde a su Hijo, y que fuera honrada como madre y esclava de Dios por todas las criaturas. Los teólogos han formulado con frecuencia un argumento semejante, destinado a comprender de algún modo el sentido de ese cúmulo de gracias de que se encuentra revestida María y que culmina con la asunción a los cielos. Dicen: convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. Es la explicación más clara de por qué el Señor concedió a su madre, desde el primer instante de su inmaculada concepción, todos los privilegios. Estuvo libre del poder de Satanás. Es hermosa, tota pulcra, limpia, pura en alma y cuerpo. Pero fijaos, si Dios ha querido ensalzar a su madre, es igualmente cierto que durante su vida terrena no fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio del trabajo, ni el claroscuro de la fe. A aquella mujer del pueblo que un día prorrumpió en alabanzas a Jesús, exclamando: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron», el Señor responde: «Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Era el elogio de su madre, de su fiat, del hágase sincero, entregado, cumplido hasta las últimas consecuencias, que no se manifestó en acciones aparatosas, sino en el sacrificio escondido y silencioso de cada jornada. Al meditar estas verdades, entendemos un poco más la lógica de Dios. Nos damos cuenta de que el valor sobrenatural de nuestra vida no depende de que sean realidad las grandes hazañas que a veces forjamos con la imaginación, sino de la aceptación fiel de la voluntad divina, de la disposición generosa en el menudo sacrificio diario. Para ser divinos, para endiosarnos, hemos de empezar siendo muy humanos, viviendo cara a Dios nuestra condición de hombres corrientes, santificando esa aparente pequeñez. Así vivió María. La llena de gracia,
la que es objeto de las complacencias de Dios, la que está por encima de los ángeles y de los santos, llevó una existencia normal. María es una criatura como nosotros, con un corazón como el nuestro, capaz de gozos y de alegrías, de sufrimientos y de lágrimas. Antes de que Gabriel le comunique el querer de Dios, Nuestra Señora ignora que había sido escogida desde toda la eternidad para ser madre del Mesías. Se considera a sí misma llena de bajeza. Por eso reconoce luego, con profunda humildad, que en ella ha hecho cosas grandes el que es todopoderoso. La pureza, la humildad y la generosidad de María contrastan con nuestra miseria, con nuestro egoísmo. Es razonable que después de advertir esto, nos sintamos movidos a imitarla. Somos criaturas de Dios como ella, y basta que nos esforcemos por ser fieles, para que también en nosotros el Señor obre cosas grandes. No será obstáculo nuestra poquedad, porque Dios escoge lo que vale poco, para que así brille mejor la potencia de su amor. Nuestra Madre es modelo de correspondencia a la gracia, y al contemplar su vida, el Señor nos dará luz para que sepamos divinizar nuestra existencia ordinaria. A lo largo del año, cuando celebramos las fiestas marianas, y en bastantes momentos de cada jornada corriente, los cristianos pensamos muchas veces en la Virgen. Si aprovechamos esos instantes, imaginando cómo se conduciría nuestra Madre en las tareas que nosotros hemos de realizar, poco a poco iremos aprendiendo, y acabaremos pareciéndonos a ella, como los hijos se parecen a su madre. Imitar, en primer lugar, su amor. La caridad no se queda en sentimientos, ha de estar en las palabras, pero sobre todo en las obras. La Virgen no solo dijo fiat, sino que cumplió en todo momento esa decisión firme e irrevocable. Así nosotros, cuando nos aguijonee el amor de Dios y conozcamos lo que Él quiere, debemos comprometernos a ser fieles, leales y a serlo efectivamente. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Hemos de imitar su natural y sobrenatural elegancia. Ella es una criatura privilegiada de la historia de la salvación. En María, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue testigo delicado que pasa oculto. No le gustó recibir alabanzas, porque no ambicionó su propia gloria. María asiste a los misterios de la infancia de su Hijo, misterios, si cabe hablar así, normales. A la hora de los grandes milagros y de las aclamaciones de las masas, desaparece. En Jerusalén, cuando Cristo, cabalgando un borriquito, es vitoreado como rey, no está María, pero reaparece junto a la cruz cuando todos huyen. Este modo de comportarse tiene el sabor, no buscado, de la grandeza, de la profundidad, de la santidad de su alma. Tratemos de aprender, siguiendo su ejemplo en la obediencia a Dios, en esa delicada combinación de esclavitud y de señorío. En María no hay nada de aquella actitud de las vírgenes necias que obedecen, pero alocadamente. Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere, pondera lo que no entiende, pregunta lo que no sabe. Luego, se entrega toda al cumplimiento de la voluntad divina. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Veis la maravilla? Santa María, maestra de toda nuestra conducta, nos enseña ahora que la obediencia a Dios no es servilismo, no sojuzga la conciencia, nos mueve íntimamente a que descubramos la libertad de los hijos de Dios. El Señor os habrá concedido descubrir tantos otros rasgos de la correspondencia fiel de la Santísima Virgen que por sí solos se presentan invitándonos a tomarlos como modelo: su pureza, su humildad, su reciedumbre, su generosidad, su fidelidad. Yo quisiera hablar de uno que los envuelve todos, porque es el clima del progreso espiritual, la vida de oración. Para aprovechar la gracia que nuestra Madre nos trae en el día de hoy,
Y para secundar en cualquier momento las inspiraciones del Espíritu Santo, pastor de nuestras almas, debemos estar comprometidos seriamente en una actividad de trato con Dios. No podemos escondernos en el anonimato. La vida interior, si no es un encuentro personal con Dios, no existirá. La superficialidad no es cristiana. Admitir la rutina en nuestra conducta ascética equivale a afirmar la partida de defunción del alma contemplativa. Dios nos busca uno a uno, y hemos de responderle uno a uno: aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Oración, lo sabemos todos, es hablar con Dios. Pero quizá alguno pregunte: ¿hablar de qué? ¿De qué va a ser, sino de las cosas de Dios y de las que llenan nuestra jornada? Del nacimiento de Jesús, de su caminar en este mundo, de su ocultamiento y de su predicación, de sus milagros, de su pasión redentora y de su cruz y de su resurrección. Y en la presencia del Dios trino y uno, poniendo por medianera a Santa María y por abogado a San José nuestro Padre y Señor, a quien tanto amo y venero, hablaremos del trabajo nuestro de todos los días, de la familia, de las relaciones de amistad, de los grandes proyectos y de las pequeñas mezquindades. El tema de mi oración es el tema de mi vida. Yo hago así. Y a la vista de esta situación mía, surge natural el propósito, determinado y firme, de cambiar, de mejorar, de ser más dócil al amor de Dios. Un propósito sincero, concreto. Y no puede faltar la petición urgente pero confiada de que el Espíritu Santo no nos abandone, porque tú eres, Señor, mi fortaleza. Somos cristianos corrientes. Trabajamos en profesiones muy diversas. Nuestra actividad entera transcurre por los carriles ordinarios. Todo se desarrolla con un ritmo previsible. Los días parecen iguales, incluso monótonos. Pues bien, ese plan, aparentemente tan común, tiene un valor divino. Es algo que interesa a Dios, porque Cristo quiere encarnarse en nuestro quehacer, animar desde dentro hasta las acciones más humildes. Este pensamiento es una realidad sobrenatural, neta, inequívoca. No es una consideración para consuelo que conforte a los que no lograremos inscribir nuestros nombres en el libro de oro de la historia. A Cristo le interesa ese trabajo que debemos realizar una y mil veces en la oficina, en la fábrica, en el taller, en la escuela, en el campo, en el ejercicio de la profesión manual o intelectual. Le interesa también el escondido sacrificio que supone el no derramar en los demás la hiel del propio mal humor. Repasad en la oración esos argumentos. Tomad ocasión precisamente de ahí para decirle a Jesús que lo adoráis, y estaréis siendo contemplativos en medio del mundo, en el ruido de la calle, en todas partes. Esa es la primera lección en la escuela del trato con Jesucristo. De esa escuela, María es la mejor maestra, porque la Virgen mantuvo siempre esa actitud de fe, de visión sobrenatural ante todo lo que sucedía a su alrededor. Guardaba todas esas cosas en su corazón, ponderándolas. Supliquemos hoy a Santa María que nos haga contemplativos, que nos enseñe a comprender las llamadas continuas que el Señor dirige a la puerta de nuestro corazón. Roguémosle: Madre nuestra, tú has traído a la tierra a Jesús, que nos revela el amor de nuestro Padre Dios. Ayúdanos a reconocerlo en medio de los afanes de cada día. Remueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para que sepamos escuchar la voz de Dios, el impulso de la gracia. La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, de nuestro nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón
pecados y gracia para hacer con frutos de la revelación. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En el temario previsto para este mes de agosto, nos puede llamar la atención que vuelve a aparecer el tema de la vida de fe, este fiarnos de Dios. Y nos viene muy bien considerar aquí la presencia de Dios, parando un poquito de las actividades diarias, de las incertidumbres. Nos ayuda mucho considerar el ejemplo de Abraham. Fíjate, porque en este momento en nuestro país parece, en estas circunstancias, hay muchos elementos, diríamos como que muchos argumentos que parecen indicarnos que nos sirve mucho tener fe. Hay muchos pretextos, ¿verdad?, para tomar distancia, para decir, bueno, ¿de qué tanto me va a servir la fe? Las incertidumbres de la vida, bueno, de la misma pandemia, de la vida política y social. Son momentos, diríamos, delicados, ¿cierto? Y a veces puede cundir en nosotros como un cierto pesimismo, es decir, un pesar, así por ser como literal, ¿verdad? Estos ismos suelen ser como hipertrofias, así, ¿no? Un pesar que tiñe todo, un estado de ánimo que tiñe toda nuestra realidad, toda nuestra percepción, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, que nos frena, que digamos, nos ensimisma. Vamos a aprender de Abraham, este hombre que junto a su familia, su padre, sus tíos, sobrinos, etc., toda la parentela, por la escasez de alimentos, sale de Ur. Su destino final es Canaán. Había recibido noticias de que ahí había pastos. Se detienen en Harán, ahí se instalan un tiempo. Al papá de Abraham se le ocurre morirse ahí y a nuestro personaje le empieza a ir bien en ese lugar. Crece su ganado, su número de criados, etc. Tenía muchas cosas, ¿no? Su mujer además era hermosa, era pretendida, pero no tenía hijos y pasaban los años. Y lo más importante, no llegaba, y se lamentaba Abraham diciendo, bueno, toda esta riqueza, ¿para quién va a ser? Para mi siguiente. Entonces, cuando Dios se hace presente, sal de tu tierra y de tu patria, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y más tarde, mira, sal de la tierra, mira el cielo. Puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Además te voy a dar una tierra, y además le dice Dios, en ti serán bendecidas todas las naciones. Le hace esta triple promesa, que de él nacería un pueblo numeroso, es decir, que tendría descendencia, que tendría una tierra propia, no iría como extranjero, como nómada, cosa que luego Dios va a cumplir, ¿cierto?, en sus descendientes, ¿ya?, cuando conquisten la tierra prometida. Y luego, en tercer lugar, bendecir a todas las naciones de la tierra. Claro, de él va a nacer el Mesías va a fundar el nuevo Israel, al que vendrán a cobijarse todas las naciones como las aves del cielo, ¿verdad?, en un solo árbol, ¿ya? Bueno, fíjate, al mismo tiempo que Abraham seguía esperando en Dios, cuando por fin, ya, diríamos, o
caso más extremo de su vida, bien, le nace un hijo a su mujer, Sara. De él, este hijo, Isaac, cuando ya va creciendo un poquito, Abraham y Sara todavía viven, entonces Dios le pide que se le ofrezca como sacrificio. Y Abraham no se revela. Ten en cuenta que para la mentalidad de la época no era infrecuente que los dioses pidieran sacrificar a alguno de los hijos. Claro, la Biblia, con esas paradojas que tiene, va a mostrar precisamente aquí una de las diferencias entre Dios y el resto de las divinidades, ¿no? de esos lugares. ¿Por qué? Porque luego, en vez de sacrificar al hijo, Dios le hace presente ahí un carnero, ¿ya? Que sacrifica en lugar de Isaac, ¿no? A Dios no le agradan los sacrificios humanos. Pero volvamos al tema fundamental, ¿cierto? ¿Hay alguna duda en Abraham? No. Incluso la carta a los Hebreos, comentando este pasaje, dice que Abraham obedece pensando, bueno, poderoso será Dios o para resucitar a mi hijo o para darme otro descendiente. O sea, esta fe inquebrantable, ¿te fijas? Y entonces, bueno, que uno se pregunte si las dificultades, si los momentos un poquito inquietantes de hoy nos llevan a pedir a Dios más fe, es decir, a confiarnos más en Dios, a tener una mayor seguridad en Él, y que luego esto se manifieste en nuestra vida. Vamos a pensar un poquito si de repente estas últimas semanas, estos últimos meses, quizá en este tiempo de pandemia, si nos hemos como ensimismado, si se ha ido agriando nuestro carácter, si estamos habitualmente cansados, tensos, ¿verdad? Claro, a veces podemos tener como el peligro, ¿verdad?, de pensar que la fe es fundamentalmente como una ingenuidad, una buena ilusión de que todo va a salir bien. Claro, es que hay algo de verdad. ¿En qué sentido? De que efectivamente la fe me hace estar seguro de que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque San Pablo mismo lo dice, la carta a los romanos, que para los que aman a Dios todo es para bien. Es decir, de los mayores males Dios sabe sacar mayores bienes. Pero en cuanto a la fe misma, fíjate cómo la misma carta a los hebreos se define, ¿no? La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Vamos a quedarnos con la primera parte, ¿eh? Fundamento de las cosas que se esperan, sperantorum substantia. La fe, ¿cómo se llama? El fundamento, la sustancia de las cosas que se esperan. Esa palabra, sustancia, quiere decir sobre todo, diríamos, como esa base sólida, como esa certeza, como algo objetivo y real que funda mi convicción. Lutero, en cambio, se quedaba solo con el aspecto subjetivo, el sujeto, ¿verdad? La seguridad interior, la convicción, pero ¿de qué convicción podemos hablar si no hay una referencia a la realidad misma? ¿Te fijas? Entonces, la carta de los hebreos nos presenta hoy, y así lo entienden incluso hoy los exégetas, no solo católicos, sino también protestantes, luteranos, que en realidad no, aquí se refiere a algo objetivo y real, no a la percepción interior que yo tenga. ¿Cierto? Bueno, en el fondo, algo firme, que yo ahora no veo, pero por eso digo, sperantorum substantia, fundamento de las cosas que se esperan, que van a llegar. Fíjate que a propósito de esto, de las cosas que van a llegar, Santo Tomás de Aquino define la fe precisamente como un hábito, es decir, como una disposición interior estable, dice, un hábito de la mente, por el que se inicia en nosotros la vida eterna, haciendo asentir al entendimiento a cosas que no veo. Claro, fíjate esta frase, se inicia en nosotros la vida eterna. O sea, ¿cuál es el fundamento objetivo y real de nuestra fe? La vida eterna. La vida eterna que se inicia ya ahora. O sea, un futuro que tiene algo de presente. En germen ya está ahora. Pero,
¿Qué es eso que ya en germen está ahora? La vida eterna, la verdadera vida, la vida de Dios. Yo, por el bautismo, participo y por la recepción frecuente de los sacramentos, o al menos, en el caso de muchos de ustedes, si no pueden acceder a los sacramentos, el deseo de los sacramentos, se inicia ya la vida eterna en nosotros ahora. Eso que llamamos la gracia de Dios, es decir, esa presencia salvadora por el Espíritu Santo de toda la Trinidad en nosotros, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos van divinizando esa vida del cielo que comienza ya ahora en mi alma, aquí en la tierra, y que me hace ver con los ojos de Dios. La vida de fe entonces me hace darme cuenta de que todos los otros fundamentos son provisorios, son parciales, son precarios, es decir, que en cualquier momento se caen. Piensa un poco en las incertidumbres de hoy. En tu trabajo, te decía la situación del país, política, social, económica. Señor, ayúdanos a aprovechar estas circunstancias para no instalarnos en esta vida, para ponerle mucha pasión, pero sin instalarnos aquí. San Pablo, haciéndose eco de algún pasaje ahí del Antiguo Testamento, sobre todo los libros sapienciales, y hablando de la venida de Cristo que está por venir, y que había que esperarlo, ¿no? Entonces dice, los que compran como si no compraran, los que venden como si no vendieran, los que están casados como si no lo estuvieran, y así, ¿verdad? Los que edifican como si no edificaran, y así van nombrando una serie de actividades. Si haces esto como si no lo hicieras, en el sentido de, mira, no pongas aquí toda tu confianza, toda tu seguridad en las cosas de acá abajo. ¿Por qué? Porque son precarias. En cualquier momento se van, se terminan. ¿Ya? Fíjate entonces al mismo tiempo cómo la fe nos invita, nos ayuda a ver con los ojos de Dios y por tanto a captar lo relativo, el valor relativo de las cosas de este mundo. Tanto los éxitos, que bueno, son por mientras, ¿verdad? Provisorios, como los fracasos. Aquello del refrán, ¿cierto? De no hay mal que dure 100 años. Bueno, todo se acaba, ¿cierto? Todo se termina, ¿no es cierto? Claro, una fe, te decía, que funda nuestra esperanza, ¿no? El Papa Benedicto XVI, en esa encíclica Spe Salvi, decía, aparece también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera, no sabemos qué va a pasar, no por tener fe yo voy a saber qué va a pasar, ahora y después, ¿no? Pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. Es decir, que el futuro le da sentido al presente, le da su valor adecuado. Por eso es tan bueno pensar también cara a la propia muerte. Tenerla como siempre presente. No digo que tengas que haber una calavera en tu pieza, ¿verdad? Pero tenerla presente sí, ¿por qué? Porque así uno sabe mejor cuánto vale lo que tengo y lo que no tengo. Me viene a hablar a la memoria en el antiguo rito de coronación de los papas, ya hoy en desuso, pero diríamos en boga en otros tiempos, ¿verdad? Donde la cultura era distinta. Bueno, el papa se le coronaba, qué sé yo, y entonces se le incensaba, se le echaba incienso, pero el ceremoniere, mientras le echaba el incienso, le decía sic transit gloria mundi, así pasa la gloria del mundo. Mucho incienso, mucha pompa, mucho honor, pero mira, se va así como el humo. Y como para decirle, ten cuidado, ¿verdad? Que en un tiempito más te sacan con los pies para adelante. Cosa que efectivamente ocurría y sigue sucediendo también hoy, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué es aquel objetivo que comienza ahora y que le da sentido a mi presente? La vida eterna. ¿Qué es la fe? Entonces, la fe, aquí en la Carta de los Hebreos la define de esta manera, ¿no? Como el fundamento de las cosas que se esperan, pero que ya comienzan ahora, ¿no?
la seguridad, ¿te fijas? De lo que no aparece, dice luego, ¿ya? Y te decía entonces que el futuro le da sentido al presente, le da su valor, ¿no? Y entonces por eso me ayuda a enfocar bien las cosas, ¿no es cierto? Y a su vez, el presente es camino para conseguir la plenitud del futuro. Es decir, el camino para el cielo, ¿no? El lugar en el que Dios me espera es aquí y ahora, en este lugar y en este tiempo, en esta familia, en este matrimonio, en este trabajo, en estas circunstancias, con estas dificultades laborales, de salud, etc. Bueno, esto. Es decir, fíjate cómo la fe y el amor de Dios nos llevan precisamente a aprovechar bien el tiempo, redimir el tiempo, dice algún documento, ¿no? Tomándolo de otros anteriores, algún documento del Vaticano II, ¿no? Redimentes tempus, ¿no? En el fondo salvando el tiempo, dándole todo su valor, ¿ya? Bueno, pues entonces uno dice ya, bien, la fe entonces, esta seguridad, no es simplemente un hacer como si, como por ejemplo me acuerdo de un reportaje de Palestina y de Israel, que se yo, hace muchos años atrás, que lo vi en Italia, me acuerdo, hace ya hartos años, qué sé yo, 25 años atrás prácticamente. Y entonces entrevistaban al padre de un soldado israelí que había fallecido en alguna de estas refriegas, ¿no? Y el buen hombre hablaba, qué sé yo, bueno, de la valentía de su hijo, de su heroísmo, y decía, bueno, yo pienso que estará ahora en el paraíso. Bueno, yo no sé si existe el paraíso, pero por lo menos a mí me sirve. Bueno, eso es la antife, ¿fijáis? O sea, eso es simplemente un consuelo interior. Pero no es más que eso. No, nuestra fe en cambio es bien distinta, ¿no? Tiene un fundamento real. ¿Dónde está la palabra de Dios que no puede engañarse ni engañarnos? Él ha venido a decirnos que nos acompaña, que en la casa de su Padre hay muchas moradas, que nos espera, que nos prepara un lugar, ¿no? Que no nos dejará hasta el fin del mundo. Bueno, todo el contenido de la fe se dirige un poquito a esto, ¿no? A mirar más de cerca el rostro de Dios, el rostro de amor de Dios, de fidelidad de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que, en primer lugar, cómo esta convicción ha de transformar, este fundamento ha de transformar nuestra propia vida. ¿Te fijas? Esta convicción te decía de que estamos en sus manos. A ver, ¿cómo ando yo entonces, por ejemplo, de buen humor? ¿Cuál es mi talante, ¿no? Durante el día? Mi semblante, mi alegría, mi paz. ¿Soy sembrador de paz y de alegría? ¿O voy como recomiéndome mi celo un poco amargo? Las dificultades, voy como masticando los problemas. Anoto los problemas y trataré de resolverlo. Pero bueno, Señor, te pedimos no dejarnos llevar de un estado de ánimo pandémico. Es que con la pandemia entonces estamos más tensos, estamos más nerviosos, estamos más preocupados. Sí, hay motivo. Y además no somos, diríamos, inasequibles al cansancio, a la tensión, al nerviosismo, a la falta de sueño. ¿Te fijas? Somos débiles, pero ahí es donde entra nuestra fe, ¿verdad? Para decir, ya, muy bien, esto me afecta, pero que no tenga la última palabra, que yo no me deje llevar, que no obstante sentirme un poquito así desanimado, ensimismado, trataré de ser positivo, comprensivo, optimista. Mira lo que dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. En consecuencia, dice, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca. Es decir,
siempre está todo el cielo ayudándonos. Donde está Dios, está todo el paraíso, los ángeles, María Santísima, San José María, todos los santos están de nuestra parte, están con nosotros. Nos podemos a veces sentir un poquito tristes, agobiados, nerviosos, digamos, sin muchas luces, ¿no? Hacia dónde tirar. Vamos a rezar. Dice luego, un poquito más abajo, fijos los ojos, dice, en Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, ¿no? Fijos los ojos en Jesús, es decir, hay que rezar. La fe es un don de Dios y hay que pedirlo, hay que rezarlo. A ver, sí, estás tenso, estás nervioso, pero soy generoso en mis tiempos con Dios, mis ratos de oración, el tiempo para rezar el rosario, para ver la misa online o empezar a asistir si ya puede, para buscar la confesión sacramental. No te olvides que ya estamos empezando a ir de nuevo allá a Chicureo para que te puedas confesar. Por ejemplo, los que están allá, o aquí en el Tabancura, y en otros lugares también, en Alborada, etc. ¿Me hago el tiempo o se me ha metido un poquito el síndrome de que me quejo de que estoy en mi casa pero tampoco salgo de ella? Puede haber circunstancias que lo hagan más difícil, te fijas, por lo que sea, pero bueno, pongo los medios para cultivar esta fe, para disponer mi alma, me hago los tiempos para rezar. Señor, danos esta generosidad y esta fortaleza para siempre, siempre, siempre cultivar esta fe, es decir, esta seguridad, esta vida eterna que ya comienza en nosotros. Vamos a fiarnos del Señor, vamos a estar alegres, a dar optimismo, a tirar para arriba, a sonreír, a ayudar, a comprender, no tanto a sermonear, sino sobre todo comprender, sonreír, escuchar. Esa es la fortaleza, esa es la fe que podemos transmitir a quienes están a nuestro lado y que esperan de nosotros. María Santísima es la Virgen fiel, es decir, la que siempre confió en Dios, aunque, bueno, le pasaron muchas cosas, ¿no? La misma Isabel, su prima, le anunció, ¿no? Feliz aquella a quien se cumplirá todo lo que se le ha dicho de parte del Señor. María Santísima, la Virgen fiel, nos ayudará para fiarnos verdaderamente de Dios y cultivar esta relación con Él, esta fe que es el fundamento de las cosas que esperamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El tema que ahora nos propone el retiro parece no tener una directa relación con el anterior, la vida de fe, y ahora se nos anima a meditar sobre la virtud cristiana del desprendimiento. Sin embargo, fíjate que curiosamente hay una relación bastante estrecha. Fíjate lo que dice en la misma carta a los Hebreos, un poquito antes. En el capítulo 10 dice lo siguiente, les dice el autor a aquellos cristianos que lo habían pasado harto mal, por incomprensiones de parte de los demás judíos, que los consideraban unos apóstatas a la fe, por la pobreza, porque bueno, era en general gente sin especiales recursos, ¿no? Después por lo que estaban viviendo de la situación del país, ¿te fijas? Se habían rebelado contra los romanos, la guerra, ¿ya? Te viene a la memoria quizá aquello, ¿verdad?, de la guerra de los judíos que escribió un personaje muy curioso que se llamaba Flavio Josefo, ¿ya? Bueno, o sea, les llovía sobre mojado a estos pobres, ¿no? Y el autor entonces de esta carta, una carta que, según dicen los estudiosos, es posterior a aquel asedio a la ciudad y destrucción, ¿no?, de Jerusalén. Entonces les dice lo siguiente: compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. O sea, para animarlos, les recuerda lo que ya habían hecho en su vida por su fe. Bueno, fíjate, nos vamos a quedar en esta parte, ¿cierto?, de que ellos habían sufrido persecución y prefirieron perder sus bienes antes que su fe. Ahora, la palabra que usa aquí la carta para hablar de bienes es hiparxin, que traducido al latín es sustancia. O sea, ¿te acuerdas que antes decíamos, ¿verdad?, que en la misma carta, en el capítulo siguiente, me va a definir la fe como sperandorum substancia, sustancia de lo que se espera, fundamento de lo que se espera. Y aquí me habla de los bienes como también de sustancia. De hecho, muchas veces en el Evangelio, por ejemplo en el Evangelio de San Lucas, se traduce de igual manera la fortuna como sustancia, ¿no? Se dice del hijo pródigo que disipavit omni substantia sua, ¿no? Omnium substantiam sua, ¿no?, toda su sustancia, despilfarró toda su fortuna, ¿vale? Bueno, entonces aquí hay un juego interesante que lo toma aquí en la misma carta, la misma encíclica que te mencionaba antes de Benedicto XVI, la Spe Salvi, entre el sustento material o sustancia material, diríamos, como bienes materiales, y la seguridad que ello nos puede dar, versus la sustancia, el fundamento, la seguridad de la fe. Diríamos, el autor juega con ambas sustancias, diríamos una con minúscula, por así decir, y otra con mayúscula. No es que lo ponga así, ¿verdad?, pero para distinguirlo entre nosotros, ¿ya? Y de hecho dice lo siguiente, Benedicto esta vez: la fe, dice, otorga a la vida una base, sustancia, una base, un apoyo nuevo, ¿no?, un nuevo fundamento sobre el que el hombre puede apoyarse, de tal manera que
que precisamente el fundamento habitual, la confianza en la renta material, queda relativizado. Se crea una nueva libertad ante este fundamento de la vida, los bienes materiales, que solo aparentemente es capaz de sustentarla. ¿Te fijas? Es decir, cuando hablamos de sustento, como relativo al dinero, las cosas que uno tiene, tenemos, entre comillas, para que nos entendamos en este contexto, que escribirlo con letra muy minúscula, casi con lápiz a mina nomás. ¿Por qué? Porque aparentemente es lo que le da seguridad a mi vida, pero en el fondo no. Y entonces, claro, es importante que procuremos descubrir, fíjate, cómo la preocupación excesiva o dominante por esta base material afecta mi confianza en Dios. Y viceversa, cuando yo echo el ancla en la confianza en Dios, esa luz me ayuda, es decir, la fe, lo que hablábamos en la meditación anterior, esa luz me ayuda a mirar de manera más objetiva, de manera más relativa, la seguridad humana. Es decir, percibo mejor su precariedad, diríamos su valor relativo, precario, es decir, que en cualquier momento se acaba. Es un valor relativo, te fijas, es decir, que nunca me va a dar la felicidad que yo estoy buscando, la tranquilidad de espíritu que yo, de la que yo voy detrás, ¿verdad? Este es el punto. Fíjate que no es casualidad que Jesús advierta en el Evangelio esto, ¿verdad? Sobre todo Mateo y luego Lucas también. Nadie puede servir a dos señores porque despreciará a uno y amará al otro. O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Bueno, Jesús mismo me pone el tema de los bienes materiales en este nivel, es decir, lo equipara al tema de la fe. Interesante porque muchas veces vemos el tema de los bienes materiales, si me compro, si no me compro, si tengo, si no tengo, como un asunto relativamente inofensivo. ¿Qué tiene de malo? Es la pregunta habitual. Bueno, pero ¿qué tiene de malo comprarme esto? ¿Qué tiene de malo buscar en internet esto otro? Etcétera, ¿no? Bueno, aquí está el peligro, ¿ya? Entonces nosotros ahora en nuestra oración delante de Jesús, ¿ya? Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Es bueno que nos preguntemos, sí, Señor, yo, ¿cuál es la base, verdad, sobre la que yo apoyo mi vida? La base sobre la que yo apoyo mi vida. Es decir, ¿qué es lo que a mí me da tranquilidad versus qué es lo que a mí me inquieta y hasta dónde? Ahora lo conversamos con el Señor, ¿eh? Puede ser que se levante una inquietud interior, un pensamiento que nos ayude a mirar. Claro, el mismo Jesús nos enseña a pedir por nuestras necesidades materiales. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y también nos dice, pedir y se os dará, buscar y encontraré, llamar y se os abrirá. Anima la confianza en Dios, ¿no es cierto? Diciendo también, a ver, si el pajarito que hoy, ¿verdad?, vuela y mañana cae en tierra, Dios se preocupa de él. La hierba del campo, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? ¿No? Es decir, ¿cuánto se preocupa mucho más Dios, ¿verdad?, de cada uno de nosotros? Hasta, diríamos, ni siquiera un cabello en nuestra cabeza cae, sino es por permisión de Dios. Bueno, entonces, Jesús nos dice, mira, sí, a mí me importa que estés bien, que tengas una base material, sí, a mí me importa eso. Pero, entonces, ¿cuál es el punto, no es cierto? ¿Dónde pongo yo como mi atención, mi pensamiento dominante? Lo que me roba la atención un poquito de otras cosas, de otros asuntos, ¿verdad?, más importantes.
Esto puede tratarse de algo material o de algo inmaterial, ¿eh? Diríamos en general cosas, ¿cierto? Un objetivo propuesto, un logro profesional, un éxito profesional, ¿eh? Mi descanso, mi propia imagen delante de los demás, mis propias opiniones, ¿te fijas? O sea, el desprendimiento, la virtud cristiana del desprendimiento abarca distintos ámbitos, no solo desprenderse de cosas, sino desprenderse también, que no significa que no me importe, sino se lo entrego a Dios. Éxitos, fracasos, vaivenes, incertidumbres, el tener o el no tener, porque uno puede apegarse a todas estas realidades por debilidad, por flaqueza, por inadvertencia. Uno puede apegarse, fíjate, a lo que tiene o a lo que uno no tiene pero le gustaría tener. Y esos pensamientos dominantes muchas veces luego se hacen conversaciones dominantes. Dominante en el sentido de que el tema se hace recurrente, como habitual. Puede ser que, no sé, es mi tema habitual de conversación con Dios, mi tema habitual de conversación en mi dirección espiritual. Lo que me está pasando aquí, lo que me ha pasado acá, y como que gira en torno a un tema. Nos puede pasar esto, porque nos urge, porque nos preocupa, porque nos duele, lo sentimos, ¿te fijas? Nos quita el sueño, vale, es nuestra fragilidad humana, pero ¿cuál es mi actitud? Aquí es donde va apuntando el desprendimiento. Y no olvidemos lo que considerábamos junto al Señor desde el principio. Bueno, a ver, ¿yo a quién le entrego mi vida? No podéis servir a dos señores. Señor, yo te entrego mi vida a ti. No es fácil, Señor. No es fácil entregarte de verdad la propia vida. No es fácil cuando hay otras personas que queremos que dependen de nosotros y vemos que no tenemos para llegar a fin de mes. Cuando hay, qué sé yo, o sí tenemos pero justito, o está la incertidumbre. No es fácil, Señor, entregarte la vida. Necesitamos que tú obres el milagro dentro de nosotros para poder, porque no es fácil. Bueno, sí, cuando cultivamos la fe, te decía, con esa generosidad para rezar, cuando nos apoyamos ahí en nuestra oración, en los sacramentos o en el deseo de los sacramentos, según se vaya dando, ¿verdad? Entonces es más fácil entregarnos a Dios, ¿cierto? Sí, confiar más en Él. Te pongo ahora el ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que conoces, ¿verdad? El de los macabeos, que se describe en esos dos libros del mismo nombre, que son los últimos libros históricos, de hecho, del Antiguo Testamento. Matatías, ese hombre que se enardece ante la profusión de la idolatría y la apostasía de la fe frente al poder del general griego, sucesor de Alejandro Magno, Antíoco Epifanes. Bueno, y lo deja todo y huye al monte, y otros también, frente a otros judíos que, en cambio, renegaron de su fe. ¿Por qué? Porque les pesaba demasiado perder lo que tenían. La casa, la tranquilidad, el futuro, qué le va a pasar a mi hijo. Bueno, Matatías tiene tanta fe, Matatías y luego sus hijos, Simón Macabeo, Judas Macabeo, etc., ¿no? Tienen la fe suficiente para decir, mira, antes que mi vida y antes que la vida de mi mujer y mis hijos, está la fe, está la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque me va a dar una vida luego. También describe, ¿cierto?, uno de estos libros, aquella madre de 7 hijos que asiste al martirio, al tormento y al martirio de cada uno de sus hijos. Y cuando al menor, ¿no es cierto?, lo instan a renegar, ella, en su lengua así local, ¿verdad?, que no pudieran entender los verdugos,
le dice, ten piedad de mí y no reniegues de tu fe, acuérdate, yo no sé cómo llegaste a mi vientre, te puso Dios en mí, sé fiel hasta el final. Sí, una madre que vio morir a sus 7 hijos, quizás después murió ella, no me acuerdo, no lo sé. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque no se puede servir a dos señores. Mis pensamientos dominantes, mis diálogos con temas dominantes, mis preocupaciones dominantes se me absorben, ¿no? De alguna manera, ¿te fijas? Sí. Esto hay que cultivarlo, ¿eh? Hay que rezar, te decía en primer lugar, pero vamos un poquito más allá. Te decía, hay que cultivar la sobriedad, ¿no? Y este desprendimiento, ¿no es cierto? Y para eso, sobriedad, ¿qué es lo que es? Es templanza, es moderación. Es decir, no basta con que yo pueda comprarme algo y quiera comprarlo y sienta que lo necesite para que lo haga, para que lo compre. Lo mismo que yo soy moderado para comer y para beber y para hacer deporte, si hago deporte, y para leer y para trabajar, ¿verdad? Hay moderación que significa poseer sin ser poseído. Moderación es señorío. ¿Quién posee a quién? ¿Yo poseo mi trabajo o mi trabajo me posee a mí? ¿Yo poseo, qué sé yo, las nuevas tecnologías o me poseen a mí? Piensa, hermano mío, en el ámbito de la curiosidad. ¿Quién es el dueño de quién? ¿Yo soy dueño de este celular? ¿O de este otro dispositivo? ¿Yo manejo Internet o Internet me maneja a mí? ¿Te fijas por dónde va el desprendimiento? Y la necesidad de esta moderación, de esta templanza, de este señorío. Poseer y no ser poseído. Claro, aquí está. Por eso uno dice, bueno, ¿hacia dónde se dirige entonces esto? ¿Por qué esta moderación? ¿Por qué este señorío? Claro, porque el fin de mi vida es el amor, no el tener. Por eso, ¿te fijas? Y de ahí que cuando San José María escribe en Camino, no consiste la verdadera pobreza en no tener, sino en estar desprendido. Fíjate en esto, en renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas. Es lo que San Pablo escribe a los cristianos, me parece recordar, lo digo ahora de memoria, de Tesalónica, que los que tienen como si no tuvieran, y los que viven como si no vivieran. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, yo uso las cosas, pero ¿cuál es el fondo de la cuestión? Mira, en el fondo yo tengo las cosas, pero no para mí, sino como un servicio, de alguna manera, un servicio a los demás. Ese auto, esa ropa que uso, como si no fuera mía, me la presta Dios, entonces me lo da Dios, es decir, la mentalidad, la psicología del que administra, no del que es dueño. El que tiene la psicología de dueño, en este contexto, ¿verdad? Bueno, se rompió, ya, me compro la cuestión luego, ya, listo, como que salgo del problema. El que administra, en cambio, de parte de Dios, el que tiene que dar cuenta, ahorra, cuida las cosas, no las tira, las arregla, para que duren. ¿Por qué? Porque tiene esto, ¿verdad? O sea, podría comprarse otra, sí, tiene la plata, bien, pero no. Sí, pero no, ¿te fijas? Hasta con la comida y con las cosas, ¿verdad? En general. Está pendiente, ¿cierto? Bueno, pues de las luces, del agua, de esto, del otro. No es que sea maniático, no es que sea codicioso, apretado, no. Es el correcto uso de las cosas. Todo como que gira en esto, ¿verdad? En este sentido. Si quieres ir todavía más allá, mira, todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, lo que la vida, lo que Dios nos ha dado, un sueldo, más o menos, te fijas, las cosas que uno tiene, todo está al servicio
de nuestra vocación, es decir, del camino por donde Dios me llama. Por eso la pregunta no es ¿qué tiene de malo comprarme esto? Sino, más bien, es un poco más trabajoso el tema. ¿En qué medida esto me ayuda a cumplir la vocación a la que yo soy llamado por Dios? El camino por donde Dios me llama. Desde el punto de vista, diríamos, en mi camino personal, es decir, en mi caso, como sacerdote del Opus Dei. El auto que uso, qué sé yo, hasta los zapatos. Bueno, a ver, ¿te fijas? En mi caso, por ejemplo, comprarme unos zapatos caros no corresponde, bajo ningún punto de vista, por ejemplo. Pero puede que otra persona sí, ¿por qué? Porque si no, no sé, ¿no? Llamaría mucho la atención. Un señor, qué sé yo, no sé, que por su lugar en la sociedad necesita vestirse especialmente bien, pero puede que otro que no, ¿te fijas? Y así con tantas cosas, ¿no?, que podríamos ir señalando, ¿no? Claro, ponerme en las manos de Dios entonces también me ayuda a pensar este desprendimiento, este señorío, esta templanza respecto de lo que tengo y también de lo que no tengo. Si estoy en las manos de Dios, Dios permite que no lo tenga, mira, por algo será. ¿No? Por algo será. ¿No? Si estoy demasiado pendiente de lo que no tengo y que me gustaría tener y que ansío, añoro, ¿cuándo podré por fin? Bueno, es que quizá haya un pequeño ídolo, o no tan pequeño, dentro de mí, que me está afectando mi fe, mi confianza en Dios, ¿no? Bueno, y esto es que se traduce también la alegría y la paz habitual. ¿No? O yo me amurro, me pongo triste, me encierro, me ensimismo, me reconcentro en mí mismo porque estoy pendiente. A veces puede ser de un problema, estoy apegado a un tema, o a que esto resulte, a que salga bien. Dios nuestro Señor a veces puede permitir, te fijas, como que haya una especie como de movimiento así de todos los pilares, sociales, etcétera, nacionales. Bueno, a ver, eso nos hace cuestionarnos, te decía, como varias cosas, ¿verdad? Pensemos un poquito entonces, ¿verdad? Al mismo tiempo también da nuestra capacidad a veces de autoengañarnos, ¿no? Dice también en camino, no lo olvides, aquel tiene más que necesita menos, no te crees necesidades. Quizás nos cuesta esta redacción, ¿no?, de este número de camino, pero es lo mismo escrito al revés, es decir, aquel que necesita menos tiene más. ¿Te fijas? Y viceversa. Si yo tengo muchas necesidades, en el fondo tengo menos. Si tengo pocas necesidades, en el fondo tengo más. Eso es lo que está diciendo. Y de ahí la conclusión, no te crees necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Mira, de alguna manera el corazón humano se llena. Y si yo lo voy llenando de cosas, si permito medio inconscientemente que mi corazón se vaya transformando como en una bodega de cosas materiales o inmateriales, que me roban mi tiempo y poco a poco me van poniendo más ansioso. ¿Por qué? Porque al aficionarme a cosas, pueden ser materiales o inmateriales, puede tratarse del trabajo, puede tratarse de un problema, puede tratarse de una imagen, puede tratarse de un éxito, puede tratarse, qué sé yo, de un futuro o de cosas materiales, ¿no es cierto? De estar al día con tal o cual tecnología, o me come la curiosidad, qué sé yo, y Internet se ha hecho para mí una especie de droga. Bueno, ¿qué es lo que va pasando? Entonces me incapacito para ponerme en el lugar de los demás. Suele entonces suceder que una persona demasiado pendiente de estas cosas se le enrarece el carácter, se impacienta con más facilidad, sus juicios se hacen mucho más duros y más categóricos, no tiene tiempo, va muy apurado por la vida. ¿Por qué? Porque le urgen, quiero decir, estas cosas. Entonces cualquier momento de calma y de tiempo para otro lo ve como una pérdida de tiempo. Va apurado,
Bueno, a ver, ¿qué es más importante, las cosas o las personas? Mi Señor, estoy tomando, qué sé yo, estos días de cuarentena, no cuarentena, pero de pandemia, en fin. Bien, ya, acompañé a mi Señor a tomar desayuno, pero se empezó a demorar y me empecé a impacientar. Bueno, obviamente, mutatis mutandis, te fijas, tenía una reunión de Zoom a tal hora, bueno, me tengo que ir, ¿no? Me están esperando, vale. Pero no es el caso, ya, tengo muchas cosas pendientes, bien, tengo muchas cosas pendientes, me empiezo a impacientar. Claro, cuando estoy muy pendiente de lo pendiente, es que entonces estoy un poquito apegado, ¿verdad? He perdido espacio en el corazón para amar. Me impaciento, ando deprisa, ando apurado. Y apurado no se puede amar. No se da ternura, no se da cariño, no hay comprensión cuando uno anda apurado. Cuando ando apurado es más fácil la violencia, los nerviosismos, las malas respuestas, las caras largas, impaciencias. ¿Te fijas? Y es que en el fondo pasaron a ser más importantes las cosas que las personas. No podéis servir a dos señores, o a Dios o al dinero. ¿Te fijas cómo si no cultivamos, si no estamos atentos a esta virtud del desprendimiento, afecta nuestra fe, y afectando nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad? Vamos a mirar a María y a José. Levántate, toma el niño de su madre, vete a Egipto y estate allí hasta que yo te avise. Y José se levantó sin drama en la noche. Ya habían conseguido establecerse, ¿cierto? Estamos ahí, habían pasado ya algún tiempo desde la llegada a Belén, estarían en una casa. De hecho, dice San Mateo que los magos llegaron a una casa, ¿no? O sea que ya José, listo, José consiguió una casita, empezó a establecerse ahí un tiempito, porque claro, él tenía en la cabeza, el Mesías tiene que ser de Belén, ¿no? Descendiente de David, lo dicen las profecías también, pero se quedó ahí. Llegan los magos, que se oye esa noche el ángel, agarra lo que tienes, partiste a Egipto con lo que puedas, ¿verdad? Lo que podía cargar un burro, listo, sería todo. Vamos a pedirle entonces a María y a José esta agilidad interior, ¿no? Esta luz primero para ver a lo que mi corazón está apegado, que pueden ser cosas, como te decía, materiales o inmateriales, y esta fuerza para saber cortar, para saber entregar, ¿no? Y te aseguro que Dios nos dará una fe grande, una confianza, diríamos, mucho mayor en su poder, en su omnipotencia, en su amor, ¿no? Él nos va a sacar adelante, aunque haya ciertas condiciones, haya ciertas situaciones que parezcan decir lo contrario. Que María y José nos den esa fe, que nos ayude a cultivar este desprendimiento de las cosas materiales y inmateriales. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado a esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles mi guarda, interceded por mí. Tendremos ahora la bendición con el Santísimo Sacramento. Angelingua gloriosi corporis mysterium sanguinis quae preciosi quae in
vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y mi pan, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento. Gloria espiritual, bendecida Señor, recibidos con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Tantum ergo Sacramento, venere dulcenui, et antiquum documentum, novo cedatri tui, et fide supplementum, sensu unde effectui, genitori, genitoque, laude jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. panem de cielo prestitis tieti, Omne rectamentum inseabentem. oremus Deus nobis sacramento mirabili passionis tua memoriam reliquisti, vive questumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ui redemptiones tuae fructum in nobis vitae essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosa sangre. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, Santísima Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Laudate Dominum omnes gentes. Laudate omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros.